Él solo buscaba ayuda en la cocina, pero la joven con un bebé trajo algo que él había perdido: amor verdadero. ¿En serio crees que puedes trabajar aquí con un bebé? Rodrigo Santana cruzó los brazos mientras observaba a la joven mujer sentada frente a él en el porche del restaurante. El letrero azul desgastado que decía «Cocina familiar» colgaba a sus espaldas, con sus flechas apuntando hacia los corazones como si burlaran de su soledad. Esperanza Morales ajustó a la pequeña Sofía en sus brazos, tratando de mantener la calma a pesar de los nervios que le carcomían el estómago. «Sí, puedo hacerlo. Mi hija es muy tranquila y yo cocino bien. Muy bien. Mira, señorita». Rodrigo se pasó una mano por el cabello oscuro, claramente frustrado. «No sé ni cómo te llamas. Apareces aquí sin avisar, con papeles que parecen recién impresos, y me pides que te dé trabajo en mi cocina. ¿Sabes lo que está en juego aquí?» «Esperanza». «Me llamo Esperanza Morales», respondió ella levantando la barbilla con determinación. «Y sí, sé lo que está en juego. Para usted es su restaurante. Para mí es la diferencia entre que mi hija tenga un techo o durmamos en la calle otra noche». La honestidad brutal en su voz hizo que Rodrigo se detuviera. Por primera vez desde que ella había llegado, realmente la miró. Vio el cansancio en sus ojos, la forma en que sus ropas estaban limpias pero desgastadas, cómo sostenía a su bebé como si fuera lo único valioso que le quedaba en el mundo. «¿De dónde vienes?», preguntó más suave. «De lejos». Esperanza desvió la mirada hacia el horizonte. «Lo suficientemente lejos como para que nadie nos encuentre». Esas palabras resonaron en Rodrigo más de lo que debían. Él también había estado huyendo, aunque de fantasmas diferentes. Desde que sus padres murieron hace 5 años, desde que perdió el rancho familiar por las deudas, había estado viviendo en una especie de exilio emocional. Carlos Mendoza apareció en la puerta del restaurante, secándose las manos con un delantal manchado. «Jefe, la mesa 6 está preguntando por su orden y la cocina es un desastre. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya». Rodrigo suspiró profundamente. Los últimos 3 días habían sido un infierno. Su chef principal se había ido sin previo aviso, dejándolo solo para manejar la cocina durante la temporada más ocupada del año. Había quemado más comida en estos días que en toda su vida, y los clientes comenzaban a quejarse. «¿Qué experiencia tienes?», le preguntó a Esperanza. Ella tragó saliva sabiendo que su respuesta determinaría su futuro inmediato. «Trabajé en varios restaurantes en mi ciudad anterior. Conozco la cocina mexicana tradicional. Mi abuela me enseñó desde pequeña. No era completamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. La realidad es que nunca había trabajado profesionalmente en una cocina, pero había pasado años aprendiendo los secretos culinarios de su abuela y las últimas semanas cocinando en cualquier lugar que le diera oportunidad para ganar unas monedas». Sofía eligió ese momento para hacer un pequeño sonido adorable, como si quisiera ayudar a su madre. Rodrigo la miró y por un instante su expresión severa se suavizó. «Un día de prueba», dijo finalmente. «Solo un día. Si funciona, hablamos. Si no…» Dejó la frase incompleta. «Gracias». Esperanza sintió como si pudiera respirar por primera vez en semanas. «No se va a arrepentir». «Ya me estoy arrepintiendo», murmuró Rodrigo, pero Carlos le dio una palmada en el hombro. «Vamos, jefe, ¿qué es lo peor que puede pasar?». Rodrigo lo miró con incredulidad. «¿En serio me preguntas eso? Tengo un restaurante lleno, una cocina sin chef, y ahora una desconocida con un bebé. ¿Qué más puede salir mal?». Como si el universo hubiera escuchado su pregunta, el sonido de platos rompiéndose llegó desde la cocina, seguido por gritos de frustración de los meseros. «Eso», Carlos señaló hacia adentro, «eso puede salir mal». Esperanza se puso de pie, cargando a Sofía con una mano y su pequeña maleta con la otra. «¿Dónde quiere que empiece?». Rodrigo la estudió una vez más. Había algo en ella, una fuerza silenciosa que reconocía porque él mismo la había necesitado para sobrevivir estos últimos años. Tal vez ambos estaban desesperados, o tal vez el destino tenía planes que ninguno de los dos podía ver todavía. «En la cocina», dijo. «Pero el bebé…». «Sofía estará bien. Siempre está conmigo».
Mientras caminaban hacia el interior del restaurante, Rodrigo no podía saber que esta decisión cambiaría no solo el destino de su negocio, sino el curso completo de su vida. Esperanza, por su parte, susurró una pequeña oración de agradecimiento mientras seguía al hombre que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su salvación. El aroma de comida quemada los recibió en la cocina, pero también algo más: la posibilidad de un nuevo comienzo para dos almas heridas que habían encontrado refugio bajo el mismo techo. Esperanza colocó a Sofía en una silla alta improvisada, hecha con cojines, y se ató el delantal con manos temblorosas. La cocina del Rancho Corazón era más grande de lo que esperaba, pero también más caótica. Platos sucios se amontonaban en el fregadero, ingredientes estaban desperdigados por todas las superficies, y el olor a grasa quemada impregnaba el aire. «Necesito saber qué pueden comer», dijo dirigiéndose a Carlos, quien había entrado con una lista de pedidos. «Los clientes de afuera, ¿qué esperan?» «Comida casera, auténtica», respondió Carlos. Rodrigo solía cocinar como su madre, pero desde que se fue el chef Martínez, bueno, ya viste el desastre. Esperanza asintió y comenzó a revisar los ingredientes disponibles. Sus manos se movían con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. Tomó jitomates, cebollas, chiles y comenzó a preparar una salsa base mientras Sofía la observaba con sus grandes ojos curiosos. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina, sudoroso y claramente estresado. «¿Cómo vamos? Tengo 6 mesas esperando y...» Se detuvo en seco. El aroma que llenaba la cocina era completamente diferente. Esperanza había encendido un comal y estaba tostando chiles con una técnica que él reconoció pero no había visto en años. Era exactamente como lo hacía su madre. «¿Qué estás haciendo?», preguntó acercándose. «Mole Express», respondió Esperanza sin levantar la vista. «Tu cliente de la mesa 3 pidió enchiladas, ¿verdad? Esto las va a salvar». Mientras hablaba, molía especias en un molcajete de piedra que había encontrado guardado en un rincón. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza. Sofía aplaudía cada vez que escuchaba el sonido rítmico del molcajete. «Mi abuela decía que el secreto del buen mole no está en la cantidad de ingredientes, sino en el amor con que los mueles», murmuró Esperanza, más para sí misma que para él. Rodrigo se quedó observando, hipnotizado, no solo por la técnica de Esperanza, sino por la transformación completa de su cocina. En menos de una hora, ella había organizado los espacios, limpiado mientras cocinaba y creado aromas que hacían que su estómago rugiera de hambre. Carlos regresó con más pedidos, pero se detuvo al ver la escena. «Dios mío, huele como antes», dijo con asombro. «¿Antes?» Esperanza levantó la vista mientras revolvía la salsa. «Como cuando la mamá de Rodrigo cocinaba aquí», explicó Carlos. «Ella tenía un don especial». Rodrigo sintió una punzada en el pecho. No había pensado en su madre de esa manera en mucho tiempo. Siempre había asociado los recuerdos de su cocina con dolor y pérdida, pero este aroma era diferente. Era reconfortante. «Las enchiladas están listas», anunció Esperanza, sirviendo el platillo con una presentación que parecía arte. «Y tengo pollo en adobo para la mesa 5». Rodrigo tomó el plato y lo observó. Se veía perfecto, pero el verdadero test sería el sabor. Lo probó y sus ojos se abrieron de par en par. No era exactamente como cocinaba su madre, pero era mejor. Esperanza había tomado la receta tradicional y la había elevado a otro nivel. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero Esperanza ya estaba preparando el siguiente platillo. «Mi abuela siempre decía que cada cocinera debe poner su propio corazón en la comida», respondió sin dejar de trabajar. «No se trata de copiar, sino de honrar la tradición agregando tu propia historia». Las siguientes horas pasaron como un torbellino. Esperanza manejaba la cocina con una eficiencia que sorprendía a todos. Sofía se había quedado dormida en su silla improvisada, arrullada por los sonidos de la cocina y las canciones que su madre tarareaba mientras cocinaba. Los clientes comenzaron a hacer comentarios. Carlos regresaba de las mesas con expresiones de asombro. «La señora de la mesa 7 dice que es el mejor mole que ha probado en años», reportó.
Y el hombre de la mesa 2 quiere saber si vendemos la salsa por separado. Rodrigo se sintió dividido entre el alivio y la desconfianza. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Una mujer desconocida aparece de la nada y salva su restaurante en un día. Tenía que haber algo más. Esa noche, después de que el último cliente se fuera y Esperanza hubiera limpiado la cocina hasta dejarla impecable, Rodrigo se quedó en su oficina revisando los papeles que ella había traído. Algo no cuadraba. Las referencias parecían auténticas, pero cuando llamó a los números de teléfono, algunos no funcionaban. Los nombres de los restaurantes existían, pero cuando buscó más información, los detalles no coincidían. A la mañana siguiente, Esperanza llegó temprano con Sofía. Encontró a Rodrigo esperándola en la cocina con una expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo él. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. Lo había visto venir, pero había esperado tener más tiempo. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Tus referencias son falsas», dijo Rodrigo directamente. «Los números no funcionan, las fechas no coinciden. ¿Quién eres realmente?». Esperanza cerró los ojos y abrazó a Sofía más fuerte. El momento de la verdad había llegado, y con él probablemente el final de la única oportunidad que tenían. «Tienes razón», susurró. «Todo es mentira. Por favor, no nos eches». Esperanza se derrumbó en una silla, con Sofía llorando en sus brazos, como si sintiera la desesperación de su madre. «Sé que mentí, pero todo lo que te dije sobre cocinar es verdad. Nunca trabajé en un restaurante, pero sí aprendí de mi abuela. Ella me crió después de que murieron mis padres». Rodrigo se quedó de pie, luchando entre la decepción y algo que no quería admitir: compasión. «¿Por qué mentiste?». «Porque nadie contrata a una mujer sin experiencia que carga un bebé». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estoy huyendo de mi exesposo. Él me lastimaba. A mí, y amenazaba con lastimar a Sofía también». Las palabras salieron entre sollozos, años de dolor concentrados en esa confesión. «No tengo a dónde ir. Los pocos ahorros que tenía se acabaron hace semanas. Ayer dormimos en el parque del pueblo. Cuando vi tu letrero pidiendo ayuda, pensé que tal vez Dios nos había dado una oportunidad». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Reconocía esa desesperación porque él mismo la había vivido. Cuando perdió el rancho, cuando se quedó solo con un restaurante que no sabía cómo manejar, había sentido esa misma sensación de estar al borde del abismo. «¿Cómo sé que no me estás mintiendo otra vez?». Esperanza se limpió las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. «Porque ya no me queda nada que perder, esta es mi verdad. Soy una mujer que aprendió a cocinar por amor, que está tratando de proteger a su hija, y que trabaja más duro que nadie porque es la única forma que conozco de sobrevivir». Sofía había dejado de llorar y extendía sus pequeñas manos hacia Rodrigo, como si lo reconociera. Él la miró y vio algo en esos ojos inocentes que lo desarmaró completamente. «Una oportunidad más», dijo finalmente. «Pero con condiciones, nada de mentiras, y necesito que entiendas que esto es solo trabajo». Esperanza asintió vigorosamente. «Gracias, te juro que no te vas a arrepentir». Rodrigo le había dado la habitación pequeña arriba del restaurante, originalmente usada para almacenamiento. No era mucho, pero tenía una cama, un baño pequeño y, lo más importante, era seguro. Las semanas siguientes establecieron una rutina que sorprendió a todos por lo natural que se sintió. Esperanza bajaba cada mañana a las 5, preparaba café y comenzaba las salsas del día mientras Sofía dormía en su coche cerca de la estufa. Rodrigo llegaba a las 6 y se encontraba con el aroma de chiles asándose y el sonido suave de Esperanza tarareando canciones de su abuela. «Buenos días», le decía ella siempre con una sonrisa tímida. «Buenos días», respondía él, tratando de mantener la distancia profesional que se había prometido mantener. Pero esa distancia se hacía más difícil de mantener cada día, especialmente cuando Sofía comenzó a balbucear «pa, pa, pa» cada vez que veía a Rodrigo, o cuando Esperanza se reía de sus intentos de hacer que la bebé comiera papilla. «No es así», le decía Esperanza tomando la cuchara de sus manos. «Tienes que hacerla volar como avioncito». «Avioncito»,
repetía Rodrigo, sintiendo ridículo pero haciendo el sonido mientras Sofía aplaudía encantada. Carlos observaba estas escenas con una sonrisa conocedora. «Sabes que te estás enamorando, ¿verdad?», le dijo una tarde mientras limpiaban las mesas. «No digas tonterías», Rodrigo evitó su mirada. «Es solo una empleada». «Claro, y yo soy el chef Alfredo», Carlos rió. «He trabajado aquí 15 años, jefe. Nunca te había visto sonreír tanto». Rodrigo no podía negarlo. Después de años de vivir en una rutina gris, de repente había color en su vida. Esperanza no solo había transformado la cocina, había transformado todo el ambiente del restaurante. Los clientes regulares preguntaban por ella. Algunos incluso traían regalitos para Sofía. «¿Cómo está la pequeña princesa hoy?», preguntaba doña Marta, una cliente que venía todos los viernes. «Creciendo muy rápido», respondía Esperanza con orgullo. Ayer dijo mamá por primera vez. Rodrigo sintió una punzada extraña al escuchar eso. ¿Celos? De un bebé. Era ridículo, pero no podía negar que deseaba que Sofía dijera papá con la misma emoción. Las noches se volvieron su momento favorito. Después de cerrar, cuando Carlos se iba a casa, Rodrigo y Esperanza se sentaban en el porche mientras Sofía gateaba por el suelo de madera. Hablaban de todo y nada, de recetas, de sueños, de los planes que tenían antes de que la vida los golpeara. «Siempre quise tener mi propio café», confesó Esperanza una noche mientras mecía a Sofía para que se durmiera. Algo pequeño e íntimo, donde la gente pudiera sentirse como en casa. «¿Y qué te detuvo?» «La vida», respondió simplemente. «Me casé muy joven. Después murió mi esposo en un accidente de construcción. Cuando conocí a Marco, pensé que me estaba dando una segunda oportunidad. No sabía que se convertiría en mi peor pesadilla». Rodrigo sintió una furia que no esperaba al imaginar a alguien lastimando a esta mujer gentil. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Siempre quisiste tener un restaurante?» «No», Rodrigo miró hacia las colinas. «Quería ser veterinario, trabajar con animales, tener mi propio rancho. Pero cuando murieron mis padres, alguien tenía que hacerse cargo del restaurante. Las deudas eran enormes. Vendí el rancho para salvar esto». «¿Te arrepientes?». Rodrigo la miró viendo cómo la luz de la luna iluminaba su rostro mientras Sofía dormía en sus brazos. «Ya no», dijo honestamente. «Fue esa noche cuando Esperanza se enfermó. Rodrigo la encontró en la cocina a las 5 de la mañana, temblando de fiebre pero tratando de preparar el desayuno. «¿Qué haces?», le gritó. «Estás ardiendo en fiebre». «Los clientes», murmuró ella. «Los clientes pueden esperar. Vamos arriba». Rodrigo la cargó en brazos, sorprendido por lo liviana que era, y la llevó a su habitación. Sofía lloraba en su cuna, también con fiebre. «Voy por el doctor», dijo, pero Esperanza lo detuvo. «No, por favor, no puedo pagar un doctor, solo necesito descansar». Durante las siguientes 24 horas, Rodrigo no se separó de ellas. Cambió pañales, preparó biberones, puso compresas frías en la frente de Esperanza y cantó canciones que no sabía que recordaba para calmar a Sofía. «Gracias», susurró Esperanza cuando la fiebre finalmente bajó. «No sé qué habríamos hecho sin ti». «Somos familia». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Quiero decir, somos un equipo». Pero Esperanza lo miró con una sonrisa que le llegó al corazón. «Sí», dijo, «somos familia». Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió y Esperanza se sintió mejor, se quedaron sentados en el borde de la cama, exhaustos pero aliviados. «Rodrigo», susurró ella. «Sí, gracias por salvarnos». Él se giró para mirarla, y algo en sus ojos lo hizo olvidar todas las razones por las que debía mantener distancia. Se inclinó hacia ella, despacio, dándole tiempo para alejarse si quería. Ella no se alejó. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de promesas no dichas y sueños compartidos. Cuando se separaron, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. «Te amo», susurró Rodrigo. «Y yo a ti», respondió ella. Pero la felicidad duró poco. A la mañana siguiente, un hombre con uniforme de mensajero llegó con un sobre oficial dirigido a Esperanza Morales. Cuando ella lo abrió,
Su rostro se puso pálido como la cal. «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo. Esperanza le mostró los papeles con manos temblorosas. «Marco nos encontró. Quiere la custodia de Sofía». «Esto no puede estar pasando». Esperanza caminaba de un lado a otro en la oficina del restaurante, con los papeles legales temblando en sus manos. «Dice que soy una madre irresponsable, que abandoné mi hogar, que Sofía está en peligro conmigo». Rodrigo leyó los documentos por tercera vez, su mandíbula tensa de rabia. «Este tal Marco, él es el padre de Sofía». Esperanza se detuvo en seco, como si la pregunta fuera un golpe físico. «No, él no es...». Se sentó pesadamente. «Diego era el papá de Sofía, mi primer esposo. Murió en un accidente cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Entonces, ¿por qué Marco puede pedir custodia? Porque se casó conmigo cuando Sofía tenía 2 meses. Legalmente, él es su padrastro. Y yo era tan estúpida, tan vulnerable después de perder a Diego, que creí que Marco me amaba. Que nos amaba a las dos». Las lágrimas comenzaron a caer mientras los recuerdos la golpeaban como olas. Al principio era perfecto, cariñoso, protector. Decía que Sofía era como su propia hija, pero después comenzó a cambiar. Los gritos, los golpes, el control sobre cada peso que gastaba, cada lugar donde iba. Rodrigo sintió una furia ciega creciendo en su pecho. ¿Te pegaba? Solo cuando bebía, respondió Esperanza automáticamente. Luego se dio cuenta de lo que había dicho. «Dios, escúchame», como si eso lo justificara. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia las montañas como si pudiera encontrar respuestas allí. Una noche llegó tan borracho que levantó la mano para pegarle a Sofía porque estaba llorando. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esperé a que se durmiera, empaqué lo poco que pude cargar y nos fuimos. Llevamos 3 meses huyendo. «¿Por qué no fuiste a la policía?». Esperanza rió amargamente. «¿Con qué pruebas? Marco es muy cuidadoso. Nunca me pegaba donde se notara, y tiene contactos, conoce gente importante en mi pueblo. Yo soy solo una mujer sin familia, sin dinero, sin educación universitaria. ¿Quién me iba a creer?». Rodrigo se acercó y puso las manos en sus hombros. «Yo te creo, y vamos a luchar contra esto». «No entiendes». Esperanza se zafó de sus manos. «Marco tiene recursos. Mira estos papeles, contrató a un bufete de abogados de la ciudad. Dice que tiene testigos que confirman que soy irresponsable, que dejé a Sofía con desconocidos, que trabajo en condiciones peligrosas. Todo eso son mentiras. Pero, ¿cómo lo probamos? Yo no tengo dinero para un abogado. Y peor aún, técnicamente yo lo abandoné. Él puede decir que secuestré a su hijastra». Carlos entró en la oficina con expresión preocupada. «Jefe, hay un hombre afuera preguntando por Esperanza. Dice que es investigador privado». Esperanza palideció. «Ya está aquí. Marco me está investigando». Rodrigo salió a enfrentar al investigador, un hombre de mediana edad con traje barato y actitud intimidante. «¿Usted es el empleador de la señora Morales?». «Soy Rodrigo Santana, dueño del restaurante». «¿Qué necesita?». «Solo verificar información». «¿Es cierto que la señora trabaja con su bebé presente en la cocina? ¿Que vive en las instalaciones del negocio?». Rodrigo midió sus palabras cuidadosamente. «La señora Morales es una empleada ejemplar. Su hija está siempre bien cuidada y supervisada». El investigador tomó notas y fotografías del exterior. «¿Sabe usted que está casada y que abandonó su hogar conyugal sin autorización? Sé que es una mujer trabajadora que merece respeto». Después de que el investigador se fuera, Rodrigo encontró a Esperanza llorando en su habitación mientras sostenía a Sofía. «Se la van a quitar», sollozaba. «Van a decir que soy mala madre y se van a llevar a mi bebé». «Eso no va a pasar». Rodrigo se sentó junto a ella. «Voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar». «No puedes hacer eso. Ya has hecho demasiado por nosotras». «¿No entiendes?». Rodrigo tomó su rostro entre sus manos. «Te amo. Amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Esta es mi familia ahora». Esa tarde, Rodrigo contrató a la licenciada Patricia Vega, una abogada especializada en derecho familiar. Después de revisar los documentos, su expresión era seria. «La situación es complicada», explicó. «El señor Marco tiene derechos legales como padrastro,
especialmente si puede probar abandono del hogar. Pero hay algo extraño en estos papeles. ¿Extraño cómo?, preguntó Rodrigo. Las fechas no coinciden. Aquí dice que se casaron hace 2 años, pero la fecha de nacimiento de la niña sugiere que el padre biológico murió después del matrimonio. Es imposible. Esperanza frunció el ceño. No, Diego murió antes de que yo conociera a Marco. Estoy segura. Entonces alguien está mintiendo sobre las fechas. Voy a investigar los registros civiles. Si hay inconsistencias, podríamos tener una defensa. 2 días después, la licenciada Vega los llamó con noticias que lo cambiarían todo. Encontré algo muy interesante, dijo por teléfono. Marco Herrera ya estaba casado cuando se casó contigo, Esperanza. Su matrimonio contigo es completamente inválido. ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza. Significa que nunca fueron legalmente casados. Él no tiene ningún derecho sobre Sofía, pero hay más. He estado investigando su historial y tiene una orden de arresto pendiente por fraude. Ha estado usando identidades falsas para casarse con mujeres vulnerables y estafarlas. Esperanza se sintió mareada. Todo este tiempo había creído que estaba huyendo de su esposo, cuando en realidad había sido víctima de un criminal profesional. Pero entonces, ¿por qué está pidiendo custodia? Probablemente es una táctica de intimidación. Quiere asustarte para que regreses, o tal vez está buscando una forma de conseguir dinero. Los hombres como él no sueltan fácilmente a sus víctimas. Rodrigo sintió un alivio enorme, pero también una nueva preocupación. ¿Qué hacemos ahora? Presentamos una denuncia criminal y solicitamos una orden de restricción, pero Esperanza, hay un problema. Al usar documentos falsos para trabajar aquí, técnicamente cometiste una falta migratoria. Eso te hace vulnerable a deportación. El mundo de Esperanza se tambaleó otra vez. Justo cuando pensaba que estaba libre de Marco, aparecía un nuevo obstáculo. ¿Qué opciones tengo? Hay algunas posibilidades. Podrías solicitar asilo por violencia doméstica o... La abogada miró a Rodrigo. Podría haber una solución matrimonial. Rodrigo no lo dudó ni un segundo. Cásate conmigo. ¿Qué? Cásate conmigo, Esperanza. No solo para arreglar los papeles, sino porque te amo. Porque quiero despertar cada mañana escuchándote cantar en la cocina. Porque quiero ser el papá de Sofía oficialmente. Esperanza lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de miedo. ¿Estás seguro? Todo esto es muy complicado. Lo único complicado sería vivir sin ustedes. Rodrigo tomó sus manos. ¿Qué dices? Esperanza estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Contestó con manos temblorosas. Hola, mi amor. La voz de Marco la heló hasta los huesos. Creíste que podrías esconderte para siempre. Marco, déjanos en paz. Esperanza trató de mantener la voz firme, pero Rodrigo notó cómo le temblaban las manos. Ya sé que nuestro matrimonio no es válido. No tienes ningún derecho sobre Sofía. La risa cruel de Marco resonó por el teléfono. Ah, mi inteligente Esperanza. Siempre tan rápida para aprender. Pero te equivocas en una cosa. Siempre tengo derechos sobre lo que es mío y tú eres mía. Ya no, nunca más. Ya no. ¿En serio? ¿Y crees que tu noviecito ranchero te va a proteger? Marco hizo una pausa. Sé dónde están. Sé del restaurante. Sé de él. Y también sé que tu situación legal no es precisamente limpia. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. Marco tenía razón sobre su estatus legal, y si él tenía contactos, podría causarle problemas enormes. ¿Qué quieres? Que regreses, tú y la niña. Olvida todo este juego de la casita feliz y regresa donde perteneces. Jamás. Entonces nos vemos pronto, amor. Y cuando llegue tu noviecito va a desear nunca haberte conocido. La línea se cortó. Esperanza se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué dijo? Preguntó Rodrigo. Que viene por nosotras. Que sabe dónde estamos. Esa noche, Esperanza casi no durmió. Cada ruido la despertaba. Cada sombra la asustaba. A las 3 de la mañana tomó una decisión que le desgarró el corazón. Con cuidado de no despertar a Sofía, empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta gastada con la que había llegado.
Escribió una carta para Rodrigo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Rodrigo, perdóname por irme como una cobarde, pero no puedo permitir que Marco te lastime por protegernos. Él es peligroso y tiene razón sobre mi situación legal. Si me quedo, solo te traigo problemas. Gracias por darnos amor cuando más lo necesitábamos. Siempre te amaré. Esperanza. Dejó la carta en la cocina, junto a las llaves del cuarto, y salió en silencio antes del amanecer. Rodrigo la encontró 2 horas después, cuando bajó para preparar el café como todas las mañanas. El silencio en la cocina le dijo todo antes de que encontrara la carta. «Esperanza», gritó, subiendo las escaleras de 2 en 2. El cuarto estaba vacío. Solo quedaba el aroma de su perfume y un pequeño sonajero de Sofía que se había olvidado. Carlos llegó y encontró a Rodrigo sentado en el suelo de la cocina, sosteniendo la carta. «Se fue», murmuró. «Se llevó a Sofía y se fue. ¿Por qué haría eso? Para protegernos. De Marco, de sus propios problemas legales». Rodrigo se pasó las manos por el cabello. «Piensa que estoy mejor sin ellas». «¿Y qué vas a hacer?» Rodrigo se levantó con determinación renovada. «Encontrarlas». Los siguientes días fueron un infierno para Rodrigo. El restaurante seguía funcionando porque Carlos insistió en mantenerlo abierto, pero la comida había perdido su sabor. Los clientes preguntaban por Esperanza y la pequeña Sofía, y Rodrigo no sabía qué responder. «Es como si se hubieran desvanecido», le dijo a la licenciada Vega. «No tiene familia, no tiene amigos que yo conozca. ¿Por dónde empiezo a buscar?» Las mujeres en su situación suelen ir a ciudades grandes, donde es más fácil pasar desapercibidas. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Rodrigo comenzó su búsqueda en Guadalajara, la ciudad más cercana. Recorrió refugios para mujeres, iglesias, mercados populares, mostrando una foto de Esperanza y Sofía a cualquiera que quisiera verla. ¿Ha visto a esta mujer? Viaja con un bebé. Es muy buena cocinera. Lo siento, joven, por aquí pasa mucha gente. Después de una semana sin resultados, Rodrigo regresó al restaurante desanimado. Carlos lo esperaba con noticias. «Vino a verte doña Carmen», dijo. «Dice que tiene información importante». Doña Carmen era una cliente regular de 70 años, viuda, que siempre se sentaba en la misma mesa y pedía el mismo platillo. Rodrigo nunca había hablado mucho con ella. «Doña Carmen, ¿qué información podría tener? Dice que era amiga de tus padres, que hay cosas que nunca te dijo pero que es hora de que sepas». Cuando doña Carmen llegó esa tarde, Rodrigo la recibió con curiosidad y desesperación a partes iguales. «Rodrigo, hijo, necesitamos hablar», dijo la anciana con voz seria. «He estado observando la situación con Esperanza y creo que puedo ayudar». «¿Cómo?» «Porque soy abogada retirada, especializada en inmigración». Doña Carmen sonrió ante la expresión de sorpresa de Rodrigo. «Trabajé 30 años ayudando a mujeres como Esperanza. Y porque tus padres me pidieron que te cuidara si alguna vez necesitabas ayuda. Mis padres le pidieron... Tu padre y yo éramos más que amigos, Rodrigo. Íbamos a casarnos después de que tu madre muriera, pero él no tuvo tiempo de contártelo antes del accidente». Rodrigo se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Eso significa que usted... Significa que te considero como el hijo que nunca tuve y que he estado preparando documentos legales para Esperanza desde que la vi por primera vez». Doña Carmen abrió su bolsa y sacó una carpeta llena de papeles. Solicitud de asilo por violencia doméstica, documentos de identidad temporal y una denuncia formal contra Marco Herrera. Todo está listo. Solo necesita las firmas de Esperanza. Pero ella se fue. No sé dónde está. Entonces la encontramos. Doña Carmen se puso de pie con determinación. Tengo contactos en organizaciones que ayudan a mujeres. Si está en Guadalajara, la vamos a encontrar. 3 días después, uno de los contactos de doña Carmen llamó con información. Hay una mujer con un bebé trabajando en un puesto de tacos cerca del Mercado San Juan. La descripción coincide. Rodrigo no esperó ni un minuto. Tomó su camioneta y manejó las 2 horas hasta Guadalajara con el corazón palpitando de esperanza y miedo. La encontró exactamente donde le habían dicho. Esperanza estaba preparando tacos en un pequeño puesto callejero, con Sofía en un rebozo atado a su espalda.
Se veía más delgada, más cansada, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. —¿Puedo ordenar 2 tacos de carnitas? —dijo con voz suave. Esperanza levantó la vista y se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. —Rodrigo, ¿cómo me encontraste? Te dije que eras mi familia, y la familia no se abandona. Antes de que Esperanza pudiera responder, una voz familiar y odiada resonó detrás de Rodrigo. ¡Qué emotivo! Pero me temo que esta reunión va a ser muy corta. Marco Herrera estaba parado a unos metros con una sonrisa cruel y 2 hombres grandes flanqueándolo. —Esperanza, amor, es hora de irnos a casa. No voy a ningún lado contigo. Esperanza se colocó detrás del puesto de tacos, usando la pequeña estructura como barrera entre ella y Marco. —Ya no tienes poder sobre mí. Marco rió con desprecio mientras se acercaba lentamente. —¿En serio? Mira a tu alrededor, Esperanza. Estás trabajando en la calle como cualquier indigente, cargando a esa niña de aquí para allá. ¿Eso es lo que quieres para Sofía? Es mejor que vivir con miedo —respondió Esperanza, desatando el rebozo para tener a Sofía en brazos. Rodrigo se interpuso entre Marco y las dos. —Ella ya te dijo que no, vete de aquí antes de que llame a la policía. —¿La policía? Marco mostró una sonrisa amenazante. —Me encantaría que llamaras a la policía. ¿Sabes qué van a encontrar cuando revisen los documentos de tu novia? Una mujer indocumentada, trabajando ilegalmente, que secuestró a la hija de su esposo. Tu matrimonio con ella es inválido. Rodrigo se mantuvo firme. Ya lo sabemos todo. Puede ser, pero ¿quién crees que van a arrestar mientras se resuelve el papeleo? Marco señaló a Esperanza. Ella va a terminar deportada y la niña va a quedar bajo custodia del Estado. ¿Es eso lo que quieren? Esperanza sintió pánico. Marco tenía razón sobre una cosa. Su situación legal era vulnerable, y en una confrontación con la policía, ella tendría las de perder. —Solo déjanos ir —suplicó. —Nunca te hice nada malo. Me dejaste en ridículo. La voz de Marco se volvió peligrosa. ¿Sabes lo que mis amigos dijeron cuando se enteraron de que mi mujer me abandonó? Tengo una reputación que mantener. Uno de los hombres que acompañaban a Marco se acercó más, claramente esperando órdenes. La situación se estaba poniendo tensa, y los vendedores de los puestos cercanos comenzaron a alejarse. —Vamos a hacer esto fácil —continuó Marco. Esperanza toma a la niña y viene conmigo. Tú, ranchero, te olvidas de que alguna vez existieron. Todos contentos. —Jamás. Rodrigo se tensó, preparándose para pelear si era necesario. Marco hizo una señal a sus hombres. —Entonces lo haremos difícil. El primero se lanzó hacia Rodrigo, pero este tenía años de trabajo físico en el rancho y esquivó el golpe, respondiendo con un uppercut que envió al hombre al suelo. El segundo atacante era más grande y logró taclear a Rodrigo, haciéndolo caer. Marco aprovechó la confusión para ir directo hacia Esperanza. —¡Dame a la niña! —gritó tratando de arrebatarle a Sofía de los brazos. —¡No! Esperanza luchó con todas sus fuerzas, protegiendo a su hija. —¡Socorro! ¡Auxilio! Sus gritos atrajeron la atención de otros vendedores y compradores del mercado. Un hombre mayor que vendía frutas gritó: —Oye, ¿qué está pasando ahí? —¡Está tratando de robarme a mi bebé! —gritó Esperanza. Marco se enfureció al ver que estaban llamando la atención. —¡Cállate! ¡Es mi hija! —No es cierto. —Auxilio, por favor. Rodrigo logró liberarse del segundo atacante y se abalanzó sobre Marco justo cuando éste estaba a punto de tomar a Sofía por la fuerza. Los 2 hombres cayeron al suelo en una pelea brutal. —¡Policía! ¡Llamen a la policía! —gritó una mujer que vendía quesadillas. Varios vendedores se acercaron para ayudar. Marco, dándose cuenta de que la situación se había salido de control, trató de huir, pero Rodrigo lo tenía agarrado del brazo. —Suéltame. ¿No sabes con quién te estás metiendo? —Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Rodrigo lo mantuvo sujeto. —Con un cobarde que golpea mujeres. El sonido de sirena se acercaba. Marco entró en pánico. —Esperanza, si no vienes conmigo ahora te juro que voy a arruinar tu vida. Tengo contactos, te voy a hacer deportar. —Ya no me das miedo —respondió Esperanza, abrazando a Sofía que lloraba por el susto. —Ya no. Cuando llegó la policía,
Encontraron una escena caótica pero con muchos testigos dispuestos a declarar. Los vendedores del mercado rodearon a Esperanza protegiéndola, mientras señalaban a Marco como el agresor. «Este hombre estaba tratando de robarse al bebé», declaró el vendedor de frutas. La señora gritaba pidiendo ayuda. «Es mentira», protestó Marco. «Esa mujer es mi esposa. Se robó a mi hija. ¿Tiene documentos que comprueben eso?», preguntó el oficial. Marco vaciló. No podía mostrar los documentos falsos sin exponerse. En ese momento, llegó doña Carmen en un taxi, acompañada de la licenciada Vega. «Oficial», gritó doña Carmen, «este hombre tiene una orden de arresto pendiente por fraude». Marco Herrera, también conocido como Marco Vázquez y Marco Jiménez. La licenciada Vega se acercó con una carpeta llena de documentos. «Tenemos evidencia de que este individuo ha estado usando identidades falsas para contraer matrimonios fraudulentos. Su unión con la señora Morales es completamente inválida. Cuando los policías revisaron el sistema, efectivamente encontraron las órdenes de arresto pendientes contra Marco por múltiples cargos de fraude matrimonial. Marco Herrera queda arrestado», anunció el oficial mientras le ponía las esposas. «Esto no se va a quedar así», gritó Marco mientras se lo llevaban. «Esperanza, esto no ha terminado». Pero sus amenazas sonaban huecas ahora. Por primera vez en años, Esperanza se sintió verdaderamente libre. Rodrigo la abrazó junto con Sofía, los tres temblando por la adrenalina y el alivio. «Se acabó», susurró él. «Ya se acabó todo». La licenciada Vega se acercó con una sonrisa. «Y ahora podemos arreglar tu situación legal, Esperanza. Tengo todos los documentos listos para tu solicitud de asilo. Con la evidencia que tenemos contra Marco y los testimonios de violencia doméstica, tu caso es muy sólido». Doña Carmen tomó las manos de ambos. «Y ahora, jovencitos, ¿qué tal si regresamos a casa? Creo que tienen una boda que planear». Esperanza miró a Rodrigo con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «¿Todavía quieres casarte con una mujer que te ha traído tantos problemas?». Rodrigo la besó suavemente. «Quiero casarme con la mujer que me devolvió la vida. Los problemas ya se resolvieron. Lo que queda es solo amor». Sofía, como si entendiera que finalmente estaban seguros, dejó de llorar y extendió sus pequeñas manos hacia Rodrigo, balbuceando «pa, pa, pa», por primera vez con claridad. «¿Escuchaste eso?». Esperanza sonrió. «Creo que ella también está de acuerdo con la boda». Mientras caminaban hacia la camioneta de Rodrigo, con doña Carmen y la licenciada Vega siguiéndolos, Esperanza sintió que por fin podía respirar. El pasado había quedado atrás y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Marco ya no podía lastimar a nadie más. Sofía estaría segura. Y ella había encontrado no solo el amor, sino una familia completa y una nueva oportunidad de construir la vida que siempre había soñado. 18 meses después del día en que Marco fue arrestado en el mercado de Guadalajara, el Rancho Corazón lucía transformado por completo. Flores silvestres bordeaban el camino de entrada. Nuevas mesas de madera ocupaban la terraza ampliada, y el aroma de mole y tortillas recién hechas flotaba en el aire como una invitación permanente. Esperanza se acomodó el vestido blanco sencillo pero elegante que doña Carmen había insistido en comprarle. Era un vestido de algodón con bordados tradicionales de Oaxaca, perfecto para una boda en el campo. A sus pies, Sofía gateaba felizmente entre los pétalos de rosa que habían esparcido en el piso de madera del porche. «¿Lista, mija?», preguntó doña Carmen, ajustándole el pequeño velo que había pertenecido a la madre de Rodrigo. «Más que lista», respondió Esperanza tocando su vientre, donde ya se notaba el pequeño bulto de 5 meses de embarazo. «Llevamos esperando este momento desde que nos conocimos». La ceremonia se celebró en el jardín trasero del restaurante, decorado con papel picado de colores brillantes y arreglos de girasoles y dalias. Carlos fungía como padrino, vestido con su mejor guayabera y una sonrisa que no había dejado de mostrar en toda la semana. «Nunca pensé que vería a mi jefe tan feliz», le había comentado a doña Carmen esa mañana. Esperanza le devolvió el alma. Los invitados eran pocos pero significativos.
Algunos clientes regulares que se habían convertido en familia, la licenciada Vega con su esposo, trabajadores de restaurantes vecinos y don Miguel, el anciano que les vendía verduras y que había sido el primero en declarar que Esperanza cocinaba como los ángeles. Rodrigo esperaba al altar improvisado bajo un arco de flores, visiblemente nervioso pero radiante. Llevaba un traje negro sencillo con una corbata azul cielo que hacía juego con los ojos de Esperanza. Cuando ella comenzó a caminar hacia él, cargando a Sofía en brazos porque la pequeña había insistido en ser la niña de las flores, Rodrigo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Estás hermosa», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Estamos hermosas», corrigió Esperanza, señalando a Sofía que aplaudía encantada con su pequeño vestido amarillo. La ceremonia fue oficiada por el juez del pueblo, un hombre mayor que había conocido a los padres de Rodrigo y que insistió en hacer el servicio gratis. «Rodrigo Santana, prometes amar y proteger a Esperanza y a Sofía en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe». «Lo prometo», respondió Rodrigo con voz firme, mirando directamente a los ojos de Esperanza. «Y prometo algo más. Prometo que nuestra cocina siempre estará llena de amor, que nuestra mesa siempre tendrá espacio para uno más, y que nuestros hijos crecerán sabiendo que el hogar no es un lugar, sino las personas que amas». Esperanza Morales, ¿prometes amar y apoyar a Rodrigo, crear con él una familia llena de amor hasta que la muerte los separe? «Lo prometo», respondió ella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Y prometo que cocinaré para ti todos los días de mi vida, que nuestro hogar siempre olerá a canela y vainilla, y que cada comida será preparada con todo el amor de mi corazón». Cuando se besaron como marido y mujer, Sofía aplaudió y gritó «¡Papá!», tan claramente que todos los invitados se echaron a reír y aplaudir. La celebración continuó hasta entrada la noche. Esperanza había preparado un banquete que incluía todos los platillos que habían hecho famoso al restaurante: mole poblano, con el toque secreto de chocolate que había aprendido de su abuela, carnitas cocinadas lentamente, tamales de dulce y salados, aguas frescas de Jamaica y horchata, y un pastel de 3 leches decorado con flores reales. «Es la mejor comida que he probado en mi vida», declaró la licenciada Vega. «Y eso que he comido en muchos lugares». «El secreto está en cocinar con amor», respondió Esperanza. «Mi abuela decía que la comida preparada con resentimiento siempre sabe amarga, pero la comida preparada con amor alimenta el alma». Mientras los invitados bailaban al son de un mariachi local, Rodrigo y Esperanza se escaparon un momento al porche donde se habían conocido. Sofía dormía en los brazos de doña Carmen, quien se había convertido oficialmente en la abuela adoptiva de la familia. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Rodrigo abrazando a su esposa por la cintura. «Solo de una cosa», respondió Esperanza, «de haber tardado tanto en encontrarte». Se sentaron en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación, pero ahora todo era diferente. El letrero de cocina familiar había sido renovado y ampliado. «Rancho Corazón, cocina familiar», donde las familias se encuentran. «Mira esto». Esperanza señaló hacia la ventana del restaurante. «¿Ves a don Alberto en la mesa del rincón?». Rodrigo siguió su mirada y vio al anciano viudo que venía a cenar solo todas las noches. «¿Qué pasa con él?». «Está platicando con doña Rosa, la señora que siempre pide sopa de tortilla. Creo que nuestro restaurante está haciendo magia otra vez». Era cierto. En los últimos meses habían visto cómo varias personas solitarias habían encontrado compañía en las mesas del Rancho Corazón. Algo sobre el ambiente cálido y la comida hecha con amor hacía que la gente se abriera, que conversaran con desconocidos, que formaran nuevas amistades. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Rodrigo sacando un sobre del bolsillo de su saco. «¿Qué es?». «Los papeles de la Escuela de Cocina de Guadalajara. Te inscribí para que obtengas tu certificación oficial como chef. Las clases son los fines de semana, y doña Carmen dice que puede cuidar a Sofía cuando necesites estudiar». Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas. Siempre había soñado con estudiar cocina formalmente, pero nunca había tenido la oportunidad. «Rodrigo, esto es demasiado. Es lo que mereces».
Tienes un talento natural, pero también mereces tener el reconocimiento oficial. Imagínate todas las nuevas técnicas que puedes aprender, todas las recetas que puedes crear. ¿Y sabes qué es lo mejor?, agregó. Cuando termine mis estudios, podremos expandir el restaurante. Tal vez agregar clases de cocina los sábados o un pequeño café como siempre soñaste. 6 meses después de la boda, sus planes ya se estaban haciendo realidad. Esperanza había comenzado sus estudios y se destacaba como la mejor alumna de su generación. Los profesores quedaban impresionados no solo por su técnica natural, sino por su capacidad de innovar respetando la tradición. El restaurante había ganado reconocimiento regional. Un crítico gastronómico de Guadalajara había escrito una reseña gloriosa titulada «Donde la tradición se encuentra con el amor», y desde entonces tenían reservaciones con semanas de anticipación. Pero lo más importante era su familia. Sofía ya caminaba y había comenzado a decir mamá y papá con igual entusiasmo. El nuevo bebé se movía constantemente, como si estuviera ansioso por unirse a la familia. «¿Crees que será niño o niña?», preguntó Esperanza una tarde mientras preparaban la cena. «No me importa», respondió Rodrigo besando su frente. «Solo quiero que sea sano y que tenga tu sonrisa. Y tu corazón noble», agregó ella. Esa noche, después de cerrar el restaurante, se sentaron en el porche como era ya su tradición. Sofía jugaba con sus bloques de madera mientras ellos observaban las estrellas. «¿Sabes qué me dijo doña Carmen hoy?», comentó Esperanza. «¿Qué?». «Que tus padres estarían orgullosos, que el restaurante nunca había estado tan lleno de vida y amor». Rodrigo sintió una calidez en el pecho. Por primera vez desde la muerte de sus padres, no sentía culpa al pensar en ellos, sino gratitud por todo lo que le habían enseñado. Un cliente que se iba les gritó desde su carro: «Gracias por la cena increíble. Volveremos el próximo mes». Esperanza saludó con la mano, y luego se acurrucó contra Rodrigo. «¿Te das cuenta?», murmuró. «Vinimos aquí buscando trabajo y refugio y encontramos un hogar». «Encontramos más que eso», respondió Rodrigo. «Encontramos nuestro propósito. Dar de comer a la gente no es solo un negocio, es crear momentos de felicidad, es hacer que las familias se reúnan, es dar amor en forma de comida». Sofía se acercó gateando y se acomodó entre ellos, como si quisiera formar parte de la conversación. Sus pequeñas manos tocaron el vientre de Esperanza. «Bebé», dijo claramente, una de sus palabras nuevas. «Sí, mi amor», le respondió Esperanza. «Pronto tendrás un hermanito o hermanita». Mientras la noche se instalaba sobre el valle y las luces del restaurante se reflejaban en las ventanas como pequeñas estrellas, los tres se quedaron así, abrazados en el porche que había sido testigo de su primer encuentro. El viento nocturno trajo el aroma de las flores del jardín y el sonido lejano de música del pueblo. En la distancia, las montañas se perfilaban contra el cielo estrellado y por primera vez en años, todo estaba exactamente donde debía estar. Esperanza había encontrado no solo amor, sino también su lugar en el mundo. Rodrigo había descubierto que la familia no siempre llega de la manera que esperas, pero cuando llega, llena todos los espacios vacíos de tu vida. Y Sofía, que había comenzado su vida en circunstancias difíciles, crecería rodeada de amor, aprendiendo que la cocina es el corazón del hogar y que el mejor ingrediente de cualquier receta siempre será el amor. El letrero del restaurante se mecía suavemente en la brisa nocturna. Rancho Corazón, cocina familiar, donde las familias se encuentran. Y era exactamente eso, un lugar donde las familias se encontraban, se formaban y crecían, una comida a la vez.